Hola, mi nombre es Joycer Barandica y mi grupo está conformado por Alexander NG, Ian Rodríguez, Juan Miguel Bolívar y mi persona. Y hoy les hablaremos sobre los avances tecnológicos a través de la historia. La tecnología no es una cosa sino un proceso, una capacidad de transformar o combinar algo ya existente para construir algo nuevo o bien darle otra función. La tecnología puede ser el conocimiento de técnicas, procesos y similares, o puede integrarse en máquinas para permitir su funcionamiento sin un conocimiento detallado de su funcionamiento. Etapas de la humanidad: prehistoria, antigüedad, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Prehistoria, hace 2,5 millones de años hasta 5000 antes de Cristo. Herramientas de piedra, uso del fuego, herramienta para grabado, arco y flecha, agricultura, invención de la rueda, anzuelo, pintura rupestre, casa, también conocida como vivienda, comercio, entre muchas otras. Definición de prehistoria. La prehistoria es el periodo de la vida humana anterior a los documentos escritos. Dicha época se conoce por vestigios como los instrumentos, las construcciones, las pinturas o los huesos. El término también se utiliza para nombrar al estudio de dicho periodo y a la obra que acerca de la época. La prehistoria, por lo tanto, abarca desde la aparición del primer ser humano hasta la invención de la escritura, alrededor del año 3000 a.C. Sus límites no son exactos. La escritura no se desarrolló al mismo tiempo en todas las regiones del planeta, mientras que otros historiadores sostienen que la historia debe abarcar todo el acontecer humano y por lo tanto no puede existir la prehistoria tal como suele mencionarse. Los inventos de la Edad Antigua fueron la escritura cuneiforme, la moneda, vidrio, las espadas, la cuchara, la llave, la cerradura, la polea, los tornillos, la balanza hidrostática, entre otros. La Edad Antigua. La sociedad se comienza a organizar en núcleos urbanos, mientras que el poder político lo otorgan los reyes. Habrá grandes diferencias sociales, con ciertas capas de la sociedad en posiciones de privilegio y otros estratos sin ningún derecho, como los esclavos, mientras que predominan las religiones politeístas. Entre las características más comunes de las grandes civilizaciones de la Edad Antigua destacan la escritura. La escritura en Mesopotamia se aparece la escritura cuneiforme, mientras que los egipcios se sirven de un sistema de jeroglíficos como forma de comunicación escrita. Si bien los fenicios crearon un alfabeto de consonantes al que los griegos añadieron vocales, surgieron diferentes soportes de escritura. Así encontramos tablas de arcilla, papiros y pergaminos. Al amparo de las civilizaciones de la Edad Antigua se desarrollan los primeros sistemas legales recogidos en textos. En este sentido, cabe destacar el Código de Hammurabi de Babilonia, que data del año 1750 a.C. y es uno de los textos legales de mayor antigüedad. En la sociedad existían ciertas capas con toda clase de derechos y privilegios, como los monarcas y los nobles, mientras que los esclavos, sometidos a sus amos, carecían de cualquier tipo de derecho, precisamente en civilización, como Grecia y Roma. Los esclavos constituían el grueso de la fuerza de trabajo. Ante diferencias y conflictos políticos se recurre a la guerra, las campañas militares, seguidas por saqueos y el establecimiento de tributos a los pueblos derrotados, suponían una importante fuente de recursos para los imperios más poderosos. Generalmente,
Las religiones son politeístas, es decir, se profesa fe a varios dioses. La primera religión monoteísta en aparecer será el judaísmo. Los avances tecnológicos fueron el molino de viento, relojes mecánicos y los molinos de agua. La Edad Media es el periodo histórico que abarca desde la caída del imperio, entre el siglo V y XV. Características de la Edad Media fueron la hambruna y las enfermedades. Así, a lo largo de los 10 siglos se suceden acontecimientos tales como la guerra religiosa y la peste negra, y conflictos como la guerra de los 100 años. Algunos avances tecnológicos de la Edad Moderna fueron el piano, el paraguas, el pararrayos, el lápiz, el termómetro, el automóvil, la calculadora, el microscopio compuesto, el submarino y la granada, entre otros. Los inventos de la Edad Moderna. Durante la Edad Moderna, un periodo de la historia que abarca desde el siglo XV al XVIII, surgieron descubrimientos extraordinarios que fueron las bases de muchos objetos que utilizamos hoy en día. A diferencia de la Edad Media, en la Edad Moderna, el progreso, el idealismo, la comunicación y la razón fueron los valores imperantes que permitieron el desarrollo de ideas innovadoras que permitieron grandes avances en el mundo. Algunos inventos en la edad contemporánea. La penicilina, la máquina de vapor, el tren de vapor, los teléfonos tanto fijo como móvil, el avión, el tren de vapor, la electricidad, la máquina de coser, la computación cuántica, horno microondas, los viajes espaciales, la televisión, los MP3, entre otros. La edad contemporánea es el nombre con el que se designa el periodo histórico comprendido entre la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa o Guerra de Independencia hispanoamericanas y la actualidad. Comprende, si se considera su inicio en la Revolución Francesa, de un total de 234 años entre 1789 y el presente.